El cadete Holt se recargó en su silla, una sonrisa burlona asomando en su rostro mientras las naves de guerra alienígenas parpadeaban frente a él en forma holográfica. ¿A esto le llaman un desafío? Se mofó, completamente desinteresado. He lidiado con peores atascos en Marte. Sus palabras dejaron la sala en un incómodo silencio. Los otros cadetes, alienígenas, nada menos, quedaron desconcertados, sin saber si debían estar enojados o horrorizados. Habían pasado incontables horas preparándose para el asedio, un ejercicio militar tan notorio que nadie lo había resuelto con éxito en más de un siglo. Para ellos, esta prueba era gigantesca, un símbolo de habilidad y resistencia. Pero para Holt, era solo otro día. El general Zack, del dominio Silar, se encontraba al frente, su mirada clavada en el cadete humano. Su ceño arrugado, una clara señal de irritación en su especie. «Cadete Holt», gruñó Zack, su voz rechinando como metal contra piedra. «Esto no es una broma. Esta simulación es la más difícil en la historia de la Academia. Miles de cadetes se han perdido en ella». Holt simplemente bostezó, irritando aún más a Zack. Las escamas del segundo al mando de Zack, Srax, oscurecieron en respuesta a la audacia de Holt. «Tu arrogancia será tu perdición», espetó Zack. Holt se inclinó hacia adelante, retirando sus botas del escritorio y apoyando los brazos con despreocupación. Su sonrisa se ensanchó. «General, estás pensando demasiado. Una flota enemiga con poder de fuego superior, atrincherada durante un siglo, con un sistema de defensa planetario que nadie ha logrado penetrar. Claro, suena difícil. Pero estás pensando como un alienígena». Los otros cadetes, todos figuras altas y desgarbadas con piel translúcida y extrañas apéndices que brotaban de sus cabezas, se movieron incómodos. Habían pasado años estudiando esta simulación, memorizando cada estrategia y contramedida posible. Algunos incluso habían soñado con resolverla. Este escenario, conocido como la Guerra Zen, estaba basado en una legendaria batalla donde una armada alienígena había sitiado un planeta durante 100 años sin que ninguno de los bandos lograra avanzar. Pero a Holt no le importaba. Están enfocados en la defensa, en cómo resistir, en cómo sobrevivir. Holt tocó su consola, y el mapa del campo de batalla se agrandó, mostrando la inmensa flota alienígena rodeando el planeta fortificado, que estaba lleno de generadores de escudos, satélites de defensa y plataformas de armas pesadas. «Así no operamos de donde yo vengo». La cabeza del general Zack se inclinó, y una serie de crujidos resonó desde las articulaciones de su cuello. «¿Y cuál es exactamente la forma humana?», preguntó, su voz cargada de escepticismo. Holt miró de reojo a los otros cadetes antes de fijar nuevamente su mirada en Zack. «Sencillo. Los golpeamos fuerte, rápido, y donde de verdad duele. Ya sabes, cosas humanas». El gruñido de Zack se intensificó. «Explícate, humano». Holt se levantó, estirando los hombros casualmente, relajándose como si se preparara para dar un paseo. Señaló la proyección de la simulación. «Tu error es pensar que esto es algún tipo de juego lento y metódico, como el ajedrez. Estás esperando la jugada correcta, esperando superarlos con el tiempo. Pero así no se ganan las guerras». Holt se acercó al centro de la consola, sus dedos bailando sobre los controles mientras ingresaba una nueva serie de comandos. El mapa táctico cambió para enfocarse en una sección específica de la flota enemiga, un grupo de transportes pesados reunidos alrededor de un depósito central de suministros. Uno de los cadetes alienígenas, sus ojos alargados entrecerrándose con curiosidad, habló. «¿Qué es esto?» «Eso», dijo Holt, haciendo zoom sobre el depósito, «es su talón de Aquiles. ¿Ves eso? Es su combustible, su comida, su logística. Han estado golpeando sus líneas frontales durante un siglo, intentando romperlas. Pero no es necesario. Solo tienes que colapsar su soporte». El general Zack resopló con desdén. «Ya hemos simulado ataques en ese sector antes. Está bien protegido. Nos tomaría semanas acercarnos con cautela». «Exacto», respondió Holt. «Si te acercas lento y con cuidado. Pero, ¿y si no lo haces?» La sala se quedó en silencio de nuevo. Los cadetes alienígenas intercambiaron miradas incómodas, y los ojos de Zack se entrecerraron con sospecha. La sonrisa de Holt se ensanchó. «¿Ves? Están pensando como alienígenas otra vez. Están enfocados en minimizar las bajas. Pero los humanos entendemos el sacrificio. A veces, necesitas hacer un movimiento audaz, algo desordenado, para ganar. Envía un pequeño escuadrón a ese depósito, cargado con suficientes explosivos para convertirlo en escombros. Sí, no todos regresarán,
pero esa flota se desmoronará en horas. Zack cruzó los brazos, el escepticismo escrito en su rostro. Tu lógica es defectuosa. Ningún comandante enviaría a sus fuerzas a una misión suicida. Tal vez no de donde tú vienes, replicó Holt. Pero los humanos, nosotros tomaríamos esa decisión si significara salvar a miles de millones. No se trata de jugar a lo seguro. Se trata de tomar las decisiones difíciles. Si quieres terminar con un sitio que ha durado un siglo, no atacas poco a poco. Vas directo al corazón. La expresión de Zack se ensombreció mientras procesaba las palabras de Holt. Miró a los otros cadetes, todos claramente contemplando la audacia de la sugerencia. Finalmente, después de una tensa pausa, habló. ¿Crees que puedes romper este sitio con tácticas tan imprudentes? Holt se encogió de hombros con despreocupación. No es imprudente si funciona. Sin esperar una respuesta, Holt ingresó el comando final. La simulación cobró vida, y la flota holográfica comenzó a moverse. Un pequeño escuadrón de naves, el que Holt había designado, avanzó a una velocidad cegadora, dirigiéndose directamente hacia el depósito de suministros enemigo. Las alarmas sonaron en el lado de la simulación del enemigo mientras sus fuerzas se apresuraban a responder. Veamos cómo manejan esto, murmuró Holt, cruzándose de brazos mientras observaba el desarrollo de la escena. Los minutos pasaron mientras las naves humanas atravesaban las defensas enemigas, recibiendo fuego intenso pero avanzando sin detenerse. Una por una, las naves fueron destruidas, pero no antes de que la última ola de bombarderos alcanzara su objetivo. Un destello brillante iluminó la pantalla cuando el depósito explotó, seguido de un pesado silencio. La flota enemiga comenzó a desmoronarse, incapaz de mantener la formación sin sus líneas de suministro. El bloqueo, una vez impenetrable, rápidamente se desintegró, y en menos de 20 minutos, la simulación concluyó con una victoria arrolladora para el bando de Holt. Reclinándose de nuevo en su silla, Holt sonrió. ¿Ves? Sencillo. La sala permaneció en silencio, excepto por el leve zumbido de la consola apagándose. El general Zack miraba los resultados, su expresión difícil de leer. Los cadetes alienígenas, inmóviles, parecían debatirse entre la admiración y el asombro. El asedio, repitió Holt con una sonrisa. Estaban jugando el juego equivocado. La declaración quedó flotando en el aire mientras la realidad de lo ocurrido comenzaba a asentarse en la sala. El general Zack permaneció en silencio, con la mirada fija en la consola, mientras los cadetes alienígenas trataban de comprender el resultado de la simulación. Algunos se acercaron a sus pantallas, reproduciendo los últimos momentos con incredulidad, como si esperaran encontrar un error en el enfoque de Holt. Pero no había ninguno. La dura verdad de la victoria del cadete humano pesaba en la sala como una nube espesa. El general Zack finalmente rompió el silencio con una tos seca. Puede que hayas ganado la simulación, cadete Holt, pero tus tácticas en una batalla real resultarían en pérdidas inaceptables. Nosotros, los cianos, priorizamos proteger a nuestros soldados. Holt se recargó en su silla, tan despreocupado como siempre. Lo entiendo. Quieren salvar cada vida, y lo respeto. Pero esa mentalidad los atrapa en estancamientos interminables. A veces, los riesgos son la única forma de ganar, no solo de sobrevivir. Un cadete alienígena pálido y delgado, con múltiples ojos que parpadeaban de manera desincronizada, levantó tímidamente la mano. ¿Pero qué pasaría si el enemigo anticipara un movimiento tan imprudente? ¿Y si tuvieran defensas esperando en el depósito? Tu escuadrón habría sido aniquilado antes de siquiera acercarse. Holt inclinó la cabeza, con un brillo juguetón en los ojos. Ese es el punto. No lo esperarían. Ustedes han estado jugando a lo seguro durante 100 años, y toda su estrategia gira en torno a eso. En el momento en que haces algo inesperado, algo imprudente, ya has ganado. La sorpresa es la mitad de la batalla. Los cadetes alienígenas intercambiaron miradas inquietas. Para especies que habían refinado una guerra cautelosa y metódica durante generaciones, la imprevisibilidad de las tácticas humanas resultaba inquietante. Veían la guerra como un equilibrio delicado, un juego lento de paciencia. La estrategia de Holt les parecía temeraria, como arrojar una piedra en aguas calmadas solo para ver qué pasa. Sin embargo, Zack no estaba convencido. Tal vez los humanos estén dispuestos a sacrificar sin pensar, pero las guerras no se ganan con decisiones impulsivas. Se ganan con estrategias superiores. Holt esbozó una sonrisa. En eso estamos de acuerdo. Pero no confundas los riesgos calculados con apuestas imprudentes. Estás pensando a largo plazo, desgastando al enemigo poco a poco. Pero nosotros, los humanos, no tenemos ese lujo. Golpeamos fuerte,
Golpeamos rápido y eliminamos lo que necesitamos, sin importar el costo. Zack gruñó, sus garras raspando la consola mientras ingresaba un nuevo comando. Otra simulación, murmuró. Una real esta vez. Sin debilidades obvias, sin objetivos fáciles. Los dedos del general volaron sobre la consola y un nuevo campo de batalla se materializó ante ellos. Esta vez, la flota alienígena estaba completamente preparada, equipada con avanzados sistemas de rastreo y repleta de refuerzos. El escenario era similar al primero. Un bloqueo. Pero ahora las fuerzas defensoras estaban en alerta máxima, sus formaciones firmes y su tecnología lista para cualquier cosa. Esta vez no habría puntos débiles que explotar. Veamos cómo le va a tu instinto humano cuando no hay una debilidad obvia que aprovechar. Se burló Zack, su desprecio palpable. Holt se levantó de su asiento, caminando lentamente por la sala, con los ojos fijos en la nueva simulación. Los cadetes alienígenas lo observaban de cerca, esperando el momento en que tropezara. Ya no se trataba de encontrar un punto ciego. El enemigo estaba preparado, y un ataque directo contra el bloqueo sería una misión suicida garantizada. Bueno, esto es más interesante, murmuró Holt, mientras una sonrisa se formaba en su rostro al detenerse en el borde del mapa holográfico, mirando la flota fuertemente fortificada. Pero aún han cometido un error. Los cadetes y el general Zack se inclinaron, curiosos. Siguen pensando que intentaremos romper el bloqueo, dijo Holt, señalando el borde exterior del mapa. ¿Pero qué pasaría si no lo hacemos? ¿Qué pasaría si los obligamos a venir hacia nosotros? Zack frunció el ceño, escéptico. El bloqueo es impenetrable. Ninguna flota puede escapar del sistema, y no puedes derrotarlo sin romperlo. No necesitas romperlo, respondió Holt con un movimiento de cabeza, si haces que el enemigo piense que ya ha ganado. La confusión se esparció por la sala nuevamente mientras los cadetes intercambiaban miradas. Holt continuó, circulando el mapa como un depredador. Enviamos una pequeña flota señuelo, lo justo para que parezca que estamos intentando escapar de sus defensas. Lo notarán, lo seguirán, y moverán una parte de sus fuerzas para interceptarla. Ahí es cuando atacamos. Mientras persiguen fantasmas, golpeamos su estructura de mando por el flanco con todo lo que tenemos. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Zack esbozó una sonrisa desdeñosa, poco impresionado. ¿Crees que una simple distracción podría engañarlos? No cualquier distracción, dijo Holt, cruzando los brazos. Una que parezca desesperada, como si hubiéramos lanzado nuestros últimos recursos en un intento de escape insensato. Estarán tan enfocados en impedirlo que no verán la verdadera amenaza acercándose. Zack dudó, reflexionando sobre las palabras de Holt. Los cadetes alienígenas, divididos entre la incredulidad y una cautelosa admiración, parecían comprender lo que Holt implicaba. Era otro plan audaz, uno que ningún comandante sensato intentaría. Pero eso se estaba convirtiendo en el patrón con los humanos. Estrategias salvajes, impredecibles, que tal vez funcionaran. Con unos cuantos toques en la consola, Holt puso en marcha su estrategia en la simulación. La flota señuelo se movió hacia su posición, dirigiéndose hacia el borde exterior del bloqueo. Como se predijo, las fuerzas alienígenas reaccionaron, ajustando su formación y desviando parte de su flota para lidiar con el aparente intento de escape. Mientras tanto, la fuerza principal de Holt avanzó por el flanco, sin ser detectada. Con el enemigo distraído, la flota humana lanzó un ataque repentino y feroz contra los buques de mando expuestos. Los alienígenas, distraídos por el señuelo, fueron tomados completamente por sorpresa. En cuestión de minutos, el bloqueo simulado colapsó cuando el liderazgo alienígena fue diezmado en un solo golpe abrumador. El rostro de Zack se oscureció cuando la simulación terminó en otra decisiva victoria humana. Miró los resultados, murmurando para sí mismo. Esto no puede ser. Ninguna fuerza debería poder romper un bloqueo tan rápido. No se trata de la fuerza que traes, comenzó Holt, su voz calmada y firme. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. Y los humanos, bueno, siempre hemos sido buenos para hacer más con menos. Los cadetes alienígenas permanecieron en un silencio atónito, luchando por asimilar lo que acababan de presenciar. Dos victorias que destruyeron los cimientos mismos de sus tácticas. Holt no solo había superado un desafío de más de un siglo, sino que también había superado un escenario de campo de batalla en tiempo real con facilidad. Las simulaciones ahora se sentían menos como pruebas y más como una visión de una nueva y aterradora forma de guerra. Holt se estiró, tronándose los nudillos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Más simulaciones o empezamos a hablar de lo que realmente importa?
Ganar de verdad. La rígida compostura del general Zack estaba resquebrajándose. Su cola se movía inquieta, y sus garras golpeaban rítmicamente el panel de control, traicionando su agitación. Dos victorias imposibles, ambas orquestadas por el cadete humano. La confianza de Zack, antes inquebrantable, tambaleaba, y los cadetes alienígenas susurraban entre ellos, sus voces llenas de asombro e incertidumbre. Holt no solo había desmantelado los ejercicios tácticos más intrincados de la academia, sino que lo había hecho sin esfuerzo. Esto no puede continuar, gruñó Zack, su voz peligrosamente baja. Cadete Holt, se acabaron las simulaciones. En una guerra real, tu imprudencia solo llevaría al desastre. Holt sonrió con pereza, recostándose en su silla. ¿Imprudente? O tal vez solo es pensar un poco diferente. La paciencia de Zack se agotó. Veremos qué tan bien te va en la realidad, humano. Sus dedos volaron sobre la consola. Y en un instante, las simulaciones holográficas de entrenamiento desaparecieron. Fueron reemplazadas por un campo de batalla en vivo, crudo y brutal. ¿Crees que los humanos son tan formidables? Demuéstralo, ahora mismo. Se escucharon jadeos en la sala. Esto no estaba en los planes. Nadie había esperado que los cadetes dirigieran operaciones reales, y mucho menos así. Sin embargo, ahí estaban, lanzados de repente a un conflicto verdadero, sin la red de seguridad de la guerra simulada. Los ojos de Holt brillaron de emoción. ¿Seguro de eso, general? Zack mostró los colmillos en un gruñido. ¿Validarás tus supuestas tácticas o serás aniquilado? En la pantalla holográfica, una flota Sarian real estaba en medio de un feroz asedio contra un planeta enemigo. A diferencia de las simulaciones anteriores, esto no era un ejercicio, era la guerra. El bloqueo había estado en marcha durante meses, estrangulando al planeta de abajo. Cualquier intento de romperlo ahora sería una misión suicida. Los buques de mando Sarian patrullaban como avispas, escaneando cualquier signo de debilidad. La sonrisa de Holt se desvaneció, su expresión se endureció con concentración. ¿De acuerdo? Entonces, a trabajar. Los cadetes alienígenas lo miraban, la incredulidad marcada en sus rostros. Esto ya no era un juego. Vidas reales estaban en juego. Aproximándose a la consola central, los dedos de Holt se movían rápidamente sobre los controles, analizando el campo de batalla en tiempo real. Los números de la flota eran desalentadores. Cientos de naves Sarian perfectamente posicionadas para sofocar cualquier intento de escape desde el planeta. Si había una debilidad en su formación, no era inmediatamente visible. Los ojos de Zack nunca se apartaron de Holt, su voz cortando la tensión. Puedes comandar una pequeña fuerza, humano. El resto seguirá mis órdenes. Holt asintió, aunque algo en su mirada le dejó claro a la sala que no tenía intención de seguir órdenes de nadie. Su pequeño escuadrón de naves humanas apareció en la pantalla holográfica. Naves elegantes, agresivas, pero terriblemente superadas en número por la enorme flota Sarian. Los cadetes alienígenas intercambiaron susurros nerviosos, la duda volviendo a instalarse en sus mentes. El miedo se extendió por la sala, pero Holt permaneció imperturbable. Sin dudar, comenzó a dar órdenes. Escuchen bien, su voz era calmada pero autoritaria. Vamos a atraerlos, como en la última simulación. Pero esta vez no usaremos señuelos, nos usaremos a nosotros mismos. El objetivo no es escabullirse, es hacer que nos persigan. Uno de los cadetes alienígenas, visiblemente alterado, tartamudeó. Pero, si nos atrapan. No lo harán, interrumpió Holt con firmeza. Porque no estamos huyendo. Los estamos llevando a una trampa. Zack, aún con una mueca burlona, se rió entre dientes. ¿Una trampa? Está superado 100-1. ¿Qué trampa podrías tener? La sonrisa de Holt regresó. Ahí es donde te equivocas. Mientras la pequeña flota de Holt avanzaba, las fuerzas Sarian reaccionaron de inmediato. Sus naves se lanzaron hacia adelante, ansiosas por interceptar. Para los cadetes observadores, parecía que un depredador estaba cerrando el cerco sobre su presa. Pero Holt no era presa. Ahora susurró por lo bajo. De repente, las naves humanas cambiaron de rumbo, cargando directamente hacia el centro de mando enemigo, una maniobra aparentemente suicida. La flota Sarian, segura de que Holt había cometido un error, se abalanzó con fuerza, ansiosa por aplastar el asalto humano. Pero Holt había calculado cada uno de sus movimientos. Justo cuando la mayoría de las fuerzas Sarian se sobrecomprometieron, la flota humana viró en el último momento posible, acelerando hacia la superficie del planeta. Tomó valiosos segundos para que los cianos se dieran cuenta de lo que había sucedido.
Ajustaron el curso, pero ya era demasiado tarde. Están desequilibrados, murmuró Holt con satisfacción. Ahora viene la parte divertida. Mientras la flota asiana se esforzaba por recuperarse, una segunda oleada de naves humanas, ocultas bajo la interferencia magnética del planeta, surgió hacia arriba. Invisibles e indetectadas, se lanzaron contra el punto vulnerable del bloqueo ciano. Los cianos estaban atrapados, acorralados entre dos fuerzas humanas, una atacando desde arriba, la otra ascendiendo desde abajo. La formación cerrada que habían mantenido durante meses colapsó en un instante. Los ojos del general Zack se abrieron de incredulidad. Imposible, murmuró entre dientes, mientras su flota, antes tan formidable, descendía en el caos, incapaz de coordinarse ante el inesperado ataque de dos frentes. Minutos después, su bloqueo yacía en pedazos. Las naves humanas desataron una ráfaga de potencia de fuego, destrozando los fragmentos dispersos del bloqueo ciano. Las explosiones se extendieron por el campo de batalla, esparciendo escombros en el vacío. Holt observaba el caos con una tranquila sensación de victoria. Esa es la diferencia, general, murmuró. Los humanos no solo seguimos las reglas, las reescribimos. El general Zack se quedó congelado, su mente girando mientras su flota, la poderosa armada ciana, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había un simple cadete humano superado a toda una armada? El golpe final llegó cuando la nave principal de Holt atravesó las defensas restantes, dando un golpe decisivo al buque de mando. El holograma de Zack parpadeó antes de desvanecerse en estática, dejando el campo de batalla inquietantemente silencioso. Los cadetes alienígenas miraban las pantallas, mudos. Todo había terminado. El bloqueo que había durado meses fue destruido en menos de media hora. Holt finalmente se permitió una pequeña sonrisa mientras se volvía hacia los cadetes atónitos. Estaban pensando como alienígenas de nuevo, dijo, su voz calmada. Uno de los cadetes, apenas audible, preguntó. ¿Cómo sabías que funcionaría? Holt se encogió de hombros. No lo sabía, pero sabía que si seguíamos jugando bajo las mismas reglas, perderíamos. Los humanos, no tenemos el lujo de esperar. Improvisamos, nos adaptamos, y cuando es necesario, tomamos riesgos. Así es como ganamos. Miró a su alrededor, haciendo contacto visual con cada uno de ellos, asegurándose de que sus palabras calaran. Pueden planear durante años, construir las defensas perfectas, pero si no pueden manejar lo inesperado, están acabados. Poco a poco, los cadetes alienígenas asintieron, el peso de la realización cayendo sobre ellos. Holt les había mostrado algo que nunca habían entendido del todo, el poder de la imprevisibilidad y la audacia frente a probabilidades imposibles. Por primera vez, vislumbraron la verdadera fuerza de la humanidad, una fuerza implacable que se negaba a ser subestimada.